Recordándoles que hoy vamos a ver el último tema que está referido a las propiedades físicas del suelo. Hoy vamos a ver la parte de color y temperatura. Es un tema muy cortito, pero tiene información importante para complementar lo referente a las propiedades físicas del suelo. En tal sentido, es que ya pienso que tenemos que empezar a las evaluaciones. Y como está programado, bueno, al inicio les había dicho cómo van a ser las evaluaciones, yo creo que ya es hora de que, ya es tiempo de que empecemos a programarlo. Y entonces yo les sugiero que el día viernes, en las horas de clases, podamos empezar la evaluación, ¿no? O si quieren también en un horario nocturno, ¿no? Depende de ustedes, dependiendo de la disponibilidad de tiempo. Lo ideal hubiera sido empezar en el horario de trabajo, ¿no es cierto? En horario de clases, para que no tenga nadie ningún problema, ¿no? Ningún inconveniente. Pero en caso que haya inconveniente, pues, con otros días, digamos, porque no vamos a dar solamente todos los exámenes en un solo día, ¿no? Vamos a dar por lo menos, creo, entre 2 a 3 exámenes cortos. Y después ya damos el examen parcial. Entonces, esos exámenes cortos vamos a empezar el día viernes y vamos a continuar el sábado, el lunes, ¿no es cierto? Sábado, lunes o martes, viernes, sábado y lunes, o viernes, lunes y martes, ¿no? Para después ya el miércoles dar la evaluación final, ¿no? O la evaluación parcial. Entonces, antes de avanzar, pongámonos de acuerdo para hacer un calendario, un cronograma, ¿no? Indicando la hora y el día, ¿no? Que vamos a tomar. Así que si, por favor, pueden sugerir, fíjense, supongamos que vamos a dar 3 evaluaciones parciales, o sea, 3 evaluaciones continuas. Daríamos el viernes, puede ser, ¿verdad? El viernes. Puede ser el sábado. Continuamos con el sábado y lunes, ¿no? Para después ya el miércoles, en horas de clases, dar el examen del primer parcial, ¿no? O en otro caso sería el viernes, para que no estemos agarrando fin de semana, lunes, martes, y el miércoles sería el examen el examen parcial. Bueno, entonces ustedes me dicen cuál de esos días podemos dar el examen. Viernes, sábado, lunes y miércoles, o viernes, lunes, martes y miércoles. Viernes, obviamente, en horario de clases, que sería en este caso a las 14:30, ¿no es cierto? A las 14:30 para que no haya ningún problema de horario. Y si es lunes y si es sábado, lunes o martes, podríamos fijar una hora, obviamente, donde ustedes no tengan problemas de horario con otras materias o por ahí también con algún horario de carácter laboral, ¿no? Para que no nos crucemos, ¿no? Y después el miércoles sería en horas de clases, que sería a las 15:30, ¿no? Bueno, entonces escucho propuestas para el día, para empezar, ¿qué día vamos a dar? ¿Viernes, sábado, lunes y miércoles? ¿O viernes, lunes, martes y miércoles? 3 evaluaciones continuas y una. Por favor, ¿pueden opinar? Sí, se cortó. Yo lo defino. Ingeniero, pero la hora, más o menos, ¿qué hora sería en el caso que se quede viernes, sábado y lunes y miércoles? No, solamente vamos a dar 4 días, ¿no? Entonces tenemos ya el horario fijado para el día, en este caso, digamos, para el día lunes, viernes y miércoles, ¿no? Ya tenemos el horario fijado, que es el horario en clases, ¿no? El viernes a las 14:30 y el miércoles a las 15:30.
En el caso que decidamos dar el sábado y el lunes las otras 2 evaluaciones continuas, o el lunes y el martes las otras evaluaciones continuas, como son días que no nos tocan, ¿no es cierto?, no están programados, entonces ahí tocaría dar el horario, ¿no? Fijar un horario en el cual ninguno esté, digamos, con problemas de cruce o cualquier otro problema que tengan, porque evidentemente no son horarios programados, ¿no? Sino son horarios que los vamos a tomar, digamos, eventualmente, ¿no? Voy a programar, voy a mostrar la pantalla del cronograma que estoy haciendo para después ustedes ya ponernos de acuerdo, ¿no? Ahí está. Fíjense, evaluación continua sería el viernes, sábado o lunes, y miércoles sería el examen, el primer parcial, ¿ya? O la evaluación continua sería viernes, lunes, martes y miércoles, ¿no? Entonces, ¿cuáles días tomamos, ¿no? ¿El que está con amarillo o el que está con verde? Por mi parte, Inge, yo diría el amarillo. ¿Podemos ponernos de acuerdo, por favor? ¿O quieren que yo lo defina y bueno, y nos atenemos al programa que yo sugiera? ¿Me están escuchando? Sí. Ingeniero. Ya, entonces, por favor, opinen sobre el posible horario. Nos quedamos con lo que está el día sábado, lunes o lunes y martes para completar las evaluaciones continuas. Lunes y martes, el verde. El amarillo. Sí, ingeniero, yo creo que debería ser mejor entre semana nomás, el verde. El viernes, ingeniero. lunes, martes. El amarillo, entonces dejamos el sábado de fuera, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces dejamos el sábado afuera y entonces nos quedaríamos con los días de eliminar. Nos quedaríamos con esos días, ¿no? Entonces acá tenemos el día viernes, empezamos en hora de clases, ¿ya? Y continuamos el lunes y el martes, ¿ya? Yo les voy a decir, voy a terminar esto con qué temas vamos a evaluar, ¿ya? Aquí estaría, digamos, la evaluación, ¿no es cierto? Aquí voy a colocar la evaluación. Aquí serían los temas, eso lo voy a poner ahora, ya cuando terminemos la clase, antes de pasar al grupo. ¿Con eso se refiere, Inge, a que va a asignar los temas para cada evaluación continua? Claro. Recuerdan que hemos avanzado ya, a ver, con este tema, con el tema de hoy, creo que ya hemos avanzado 6 o 7 temas, no recuerdo bien, ¿no? O sea, 6, 7 diapositivas, diríamos, ¿ya? Entonces, yo voy a dividirlo para que no sea muy cargado. Si son 6, pues 2, 2, 2, ¿no? Si son 7, serán 2, 2 y 3, ¿no? De tal manera que acá evaluemos, por ejemplo, no vayan a tomar en cuenta esto porque tengo que verificar, ¿ya? Por ejemplo, acá la clase 1 y la clase 2, por decirles, ¿no? Y acá tomaríamos entonces la clase 3 y la clase 4. Si son 6 clases, entonces sería la clase 5 y la clase 6. Y si son 7, pues sería la clase 7, ¿no? Y acá en el primer parcial ya de la clase 1 a la clase 6 o a la clase 7. Y entonces esos serían los temas que vamos a evaluar, de tal manera que ustedes van estudiando, digamos, de a poco, ¿no es cierto? Y después ya, cuando terminemos todas las evaluaciones continuas, se entiende que se ha estudiado todo el tema de evaluar y el primer parcial damos del 1 al 7, todos los temas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces así sería, ¿no? Pero ojo, esto todavía está por confirmar, yo voy a confirmar, pero más o menos sería algo así la distribución de los temas, ¿ya? Ahora, lo que nos quedaría sería el horario, por favor. Como son clases o como son días en los cuales no tenemos programado el horario, y pues yo no quisiera
digamos, perjudicar a nadie, ¿no? Porque si bien el examen, ojo, el examen, desde el momento que yo lo envíe, bueno, primero, no sé si ya saben la metodología del examen, pero es la siguiente, ¿no? El examen va a estar propuesto en un formulario de Google. Ya alguna vez seguramente ustedes han usado ese formulario, por lo tanto no creo que les sea extraño. Entonces, ese formulario va a tener preguntas y respuestas, obviamente, de selección múltiple o de complementación, ¿no? ¿Qué quiere decir complementación? Seguramente va a haber alguna frase, por ejemplo, ¿no? La textura es una propiedad física que está determinada por la arena, yo pongo espacio, arcilla. Y entonces, bueno, se supone que tienen que completar eso, ¿no? Entonces tendrán ustedes que poner límite, ¿no? Una pregunta, pero en este caso que sea de rellenar, no haría problema, digamos, que usted lo haya escrito con mayúscula y yo lo haga con minúscula. No, ahí no hay ningún problema. O sea, si usted pone con limo, con mayúscula o con la primera programo las respuestas de la computadora con esas 3 opciones, ¿no? Ahora, claro, si está mal escrito es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si me ponen, por ejemplo, en vez de poner limo, ponen lima, ¿no? Y se equivocaron en la A, bueno, eso sí ya nada que ver, ¿no? Entonces, no se preocupe si está con mayúscula, si está con minúscula, si está la primera con mayúscula, no. Con tal que yo programo la respuesta en función a la similitud o a la semejanza de la palabra. Lima, limo y limo, ¿listo? Escrito como con mayúscula o minúscula, eso no hay problema. Lo que sí es que si no está completa la palabra, entonces, bueno, o está mal escrita, eso ya es otra cosa, ¿no? Y en lo de selección múltiple, por lo general es una sola selección, o sea, hay 4 opciones o 5 opciones y ustedes marcan la respuesta que creen que es correcta. En este tipo de exámenes son esas las 2 opciones que damos nosotros a evaluar. Y ya más adelante, quizás en el primer parcial, ya no sea solo una palabra, sino sea ya una respuesta, que ahí sí la computadora no lo puede calificar, entonces yo ahí lo tendría que leer la respuesta y en función a la respuesta, pues dar la calificación. Pero eso es, digamos, muy poco probable que salga. Pero si sale por ahí, entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería una pregunta, no? Defina qué es la textura, por ejemplo, ¿no? O defina qué es la estructura. Y entonces ahí pues van a escribir seguramente más de una palabra, ¿no? Entonces escribirán toda una frase, todo un párrafo. Y entonces yo voy a tener que leer ese párrafo para ver si está o no está correcto y poner la calificación que corresponda, ¿no? Pero en ese caso, digamos que no importa qué palabras usen, ¿no? O sea, la cuestión es que tengan el concepto claro. Por ejemplo, ahí cuando uno corrige eso, corrige en función a palabras, ¿no? Por ejemplo, para definir el concepto de estructura, tienen que haber 3 palabras claves, ¿no? Básicamente, primero, que la estructura es un estado, ¿no? Es un estado que tiene solo, o sea, la palabra estado tiene que estar antes o después de lo que ustedes puedan escribir cualquier otra cosa, ¿no? Estado. Después, formación de agregados. Agregados es la otra palabra, ¿no? O sea, no puede haber una definición, un concepto de estructura sin usar la palabra. La estructura es un estado del suelo que pasa o que tiene el suelo y se trata de la formación de agregados, ¿no? Entonces esa es la segunda palabra clave. Y la tercera palabra clave es que pues, la estructura es una característica que puede ser modificable, ¿no? Una estructura, un estado modificable formado por agregados. Listo. Entonces, si yo veo las 3 palabras claves, no importa el orden, no importa con qué más lo escriban o con qué más lo acompañen, entonces está el concepto claro, ¿no? Entonces, pero si no están las 3 palabras claves, entonces no hay posibilidad de calificar, ¿no? Ahí no hay, digamos, similares o no hay sinónimos, como uno dijera, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, otro concepto, yo le digo, ¿qué es la textura? Y ustedes me digan, la textura es la proporción de arena, limo y arcilla, ¿no? O la proporción granulométrica de arena, limo y arcilla. Listo, entonces ahí la palabra clave es proporción, arena, limo y arcilla. Y ahora, ¿con qué ustedes lo llenen? ¿Con qué otras palabras lo llenen? Pues ya es otra cosa. Entonces yo sí leo proporción, arena, limo y arcilla, listo, ya está bien la respuesta.
¿no? Entonces, pero eso es, digamos, cuando uno quiere que conozcan el concepto. En este primer examen no creo que sea este tipo de preguntas, ¿ya? Solamente vamos a dar las de selección múltiple y de complementación. Bueno, entonces, ustedes van a recibir el examen, por ejemplo, si damos a las 14, a las 14:30, ¿ya? Y en las evaluaciones cortas van a tener ustedes un espacio de 15 minutos, porque son 20 preguntas. Entonces, me imagino que una pregunta por minuto es por demás, porque realmente es solamente seleccionar. Y si quieren verificar, pues tienen otros 5 minutos, ¿no? Para verificar. Entonces, si empezamos a las 14:30, ustedes ingresan, empiezan a llenar y terminan, y ahí va a decir un botón de que diga enviar. ¿Cuáles son las posibles causas para que ustedes no tengan calificación? Primera causa es que no pongan nombre. Como van a estar ojo, ¿no? A veces uno espera que la primera pregunta sea el nombre y el apellido. Entonces, no esperen en ese orden, ¿no? Como yo lo pongo en forma aleatoria, a algunos el nombre y el apellido puede pues, aparecerles en primera pregunta, o les puede aparecer en la pregunta número 8 o en la pregunta número 7. Eso ustedes no tienen por qué, digamos, preocuparse. Con tal que en el momento le diga poner apellido y nombre, entonces ustedes ahí ponen apellido y nombre. Si no tienen, esa es una causal de que posiblemente no tengan calificación en ese examen. Segunda causal de que puedan no tener calificación es que envíen el examen, en este caso, fuera del tiempo establecido, ¿no? Y esto lo voy a explicar, aunque parece obviamente lógico, pero lo voy a poner de todas formas. Si yo voy a enviar el examen a las 11:30, entonces ustedes tienen que saber que el tiempo se mide en hora, minuto y segundo. Al menos la computadora lo hace así, ¿no? Y si decimos que termina a las 14:15, es 00, ¿ya? Si ustedes dicen, yo envío a las 14:15, pero seguramente que el formulario les va a decir, ya no se reciben respuestas. Ese mensaje les sale o algo así les sale. Si les sale ese mensaje, quiere decir que ustedes no han enviado a las 14:15:00. Han debido enviar mínimamente a las 14:15:01, y entonces ya no es 14:15, ¿no? ¿Entienden? Entonces ustedes, ha habido ese tipo de problemas de que, bueno, incluso me mandan el screen, ¿no? Mire, ahí está la hora de envío. Pero lo que pasa es que el reloj de los celulares o de la computadora generalmente muestra solo la hora y el minuto, no muestra el segundo. Y entonces, como ya avanza el segundo, entonces yo a la máquina le digo, empieza a las 14:30 y cierra a las 14:15:00. Y la máquina considera los segundos. Entonces, si ustedes hacen con 01, 02 o 03, les va a rechazar, ¿ya? Entonces, esa es la otra causal en que ustedes pueden no ingresar, no enviar el examen y por lo tanto no tener calificación de la evaluación esa. Y la tercera causal, ¿no es cierto? La tercera causal de que no tengan examen, de que no tengan evaluación, es que realmente no lo hayan dado, ¿no? O sea, no hayan ni bajado ni enviado nada. Y entonces, bueno, y después no me vayan a decir que sí, pero mire, yo no estoy en ese examen, ¿no? Claro, no va a estar si ni siquiera envió, ni siquiera ingresó, ¿no? Entonces, la tercera causal es que prácticamente no haya participado en la evaluación, ¿no? Entonces, las tres causales, evidentemente, son justificables, ¿no? Si usted me dice, yo he enviado mi examen, pero no veo ahí mi nombre, entonces seguramente que si ha enviado dentro del rango de tiempo, va a haber un envío sin nombre. Y seguramente vamos a suponer que ese es su examen. Ahí no habría problema. Si es una sola persona sin nombre, entonces, bueno, le podemos asumir que es usted, ¿no? Aunque por ahí podemos cometer un error y una persona que no ha dado, digamos, ¿no? Que no ha dado el examen, que ni siquiera se ha preocupado por enviar y diga, no, ese es mío. Y ahí sí estamos fregados, ¿no? Si dos personas reclaman un examen, ahí sí estamos fregados, porque ahí no hay forma, ¿no es cierto?, de verificar quién envió. Aunque yo lo puedo ver aquí por el IP del teléfono, pero ya eso sería entrar muy finito, ¿no? Entonces, traten de no cometer esos errores, ¿no? Para que no puedan
digamos, tener causales de no tener calificaciones, ¿ya? Y bueno, y si después ya cumplen con todas las calificaciones, yo se los voy a mostrar las calificaciones cada vez que vayamos dando, para que ustedes vean cuánto tienen, o cuánto le falta, o cuánto ganaron, cuánto perdieron, ¿no? Y si hay algún reclamo personal de alguien diga, no, yo no estoy de acuerdo con mi calificación, perfecto, con esa persona lo revisamos, ¿de acuerdo? Esto es como un examen presencial, ¿no? Por ejemplo, si yo les entrego su examen y la persona lo ve y dice, bueno, mire, yo tengo mi nota de, qué sé yo, 60 y yo no estoy de acuerdo porque yo creo tener 80, pues perfecto, revisémoslo, ¿no es cierto? Y lo reviso con la persona, ¿verdad? Y con la persona y su examen, no participa todo el curso, ¿no? Porque además, obviamente, el examen es un documento privado que solamente lo deberían conocer la persona interesada y quien califica o quien evalúa, ¿no? Entonces, por esa razón es que yo no los hago públicos los exámenes, ¿de acuerdo? Ahora, la otra es, por ejemplo, de que si alguien, pues, cree, ¿no es cierto?, cree que la respuesta que está dando o la respuesta que puso es correcta y está mal calificada su examen, pues igual lo revisamos, ¿no? Yo le voy a decir, mire, en esta parte de la diapositiva o en esta parte del texto está la respuesta, ¿no? Y lo revisamos y de tal manera, pues, si tiene razón la persona, yo no tengo problema en corregir, ¿no? Porque todo el mundo nos podemos equivocar. Pero si yo tengo razón en que está mal la respuesta, entonces la persona tiene que aceptarlo, ¿no? Y yo creo que sí, porque si se lo estoy mostrando que está equivocada, tiene que aceptarlo. Entonces, de tal manera que todos nosotros, tanto yo como ustedes, estemos conformes con la calificación que hemos obtenido, ¿ya? Y que dejemos de hablar o de conversar internamente indicando que me aplazó, ¿no es cierto? O me calificó mal, o, bueno, ¿no? Cualquier comentario que esté sujeto a una manipulación de parte mía, a una manipulación de las calificaciones por parte mía, ¿ya? Entonces, lo que sí voy a hacer público van a ser sus calificaciones, ¿no? O sea, la persona X tiene 30, la persona X tiene 60, la persona Y tiene 70, ¿no? Bueno, ahora, si quieren justificar su calificación, entonces ahí es en forma personal. Bueno, eso sería la metodología del examen jóvenes. Eso lo hemos venido haciendo no desde que inició la pandemia, sino ya de mucho tiempo atrás. Funciona siempre y cuando, evidentemente, estemos dentro del marco de la honestidad, ¿no? Es decir, hagamos bien, cumplamos con los horarios, aceptemos que nos hemos equivocado, aceptemos que el mandé tarde y toda esa cosa, para que no hayan reclamos, ¿no? Y si yo, por ejemplo, envío a las 14:31, pues yo voy a decir, bueno, termina a las 14:16 o 17, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces esa es la metodología que vamos a tomar y si hay alguna pregunta, adelante para que yo pueda aclararlo. Ingeniero, propongo que sea a las 8 de la noche el día lunes y martes. No sé si me dejan más, compañero. Ya, bueno, aquí podemos poner entonces 20:00 y esto también me imagino 20:00. Bien, ahí esa propuesta. Si están de acuerdo, por favor. No puede ser antes, a las 3 o 3, los 2 días a las 3 de la tarde. A ver, o a las 4. Ya, a ver, fíjense, yo, bueno, tengo entendido yo que los horarios que están programados de otras asignaturas, ¿no es cierto?, pueden estar o en la mañana o en la tarde, ¿no? Entonces, creo que el rango de programación es desde las 7, creo, hasta las 19 horas, ¿no? O sea, son 12 horas que tienen los profesores para programar su horario, ¿no? Puede ser que, digamos, una persona o el 80% de las personas no tengan ningún lío, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Pero si el 20% tiene un cruce o cualquier otra cosa, entonces ya nos invalida ese horario, ¿no? Y obviamente que hay una alta probabilidad de que en esos horarios de mucha actividad académica, por programación, qué sé yo, de otras materias, pues haya, digamos, una alta probabilidad de cruce de horario, ¿no? Entonces yo por eso, yo propondría, digamos, un horario, digamos, qué sé yo, si queremos ser tempraneros, pues fíjense, a las 7:00,
7 de la mañana, obviamente, ¿no? Que no creo que nadie tenga, digamos, bueno, si inician a las 7:00, pues bueno, sería mucha cosa. Y o en este horario marginal, que sería a las 20 o 21, o a mediodía, ¿no? Que por lo menos creo que alguien, o la mayoría creo que no hace uso de este horario, ¿no? Porque están de ida a almorzar y qué sé yo, ¿no? Entonces, esos horarios yo los veo marginales, ¿no? Ahora, en esos horarios hay poca probabilidad de que haya algún cruce, ¿no? Pero a ver, por ahí no sé, tal vez aún en esos horarios hay. Así que yo les propongo esos 3 horarios, ¿no? Ustedes ahora díganme cuál, bueno, si alguien tiene un inconveniente, por favor, me dice, yo tengo un inconveniente en este horario. A las 8 de la noche, está bien. Está bien a las 20 de la noche. Está bien a las 20, Inge. Está bien a las 8. A las 8 de la noche, Inge. Yo no puedo pasar. Está bien a las 8, ingeniero. Tengo parcial el lunes a las 7. Ya, bueno. Ingeniero, buenas tardes. Puede ser a las 8 o a las 9 de la noche. Ya. Correcto, hija, a las 9 también. Estaría bien. No, aquí ingeniero, yo tengo clases a las 9. A las 8 que sea, Inge. Bueno, entonces a las 9, entonces a las 22 si quieren. Ingeniero, yo no puedo pasar esa hora a clase desde las 7, tengo clase hasta las 10. A las 10 está bien, entonces. Bueno, no, a las 8. A las 8. O a las 10 de la noche, ingeniero, aunque sea. También a las 10 de la noche está bien. Muy tarde, Pero yo creo que van a estar en despierto. Está bien. Sí, está bien a las 10. Bueno, a las 10. No tengan inconveniente, ya no deberían ahí, vamos a poner de cierta forma excusa. Claro, porque a las 10 ya no creo que nadie... Sí, ingeniero, a las 10 está bien. No hay clases ahora. Ya, bueno, entonces quedamos en ese horario. Parece el viernes a las 14:30, el lunes a las 10, el martes a las 10 y el miércoles a las 15:30. ¿Ya? Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces con eso? Sí, por mi parte. Ya, listo. ¿Hay alguien que tiene algún problema que hable ahora o calle para siempre? Bueno, entonces lo único que me queda confirmar es esto. Yo, si puede que sea así, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no sé ahorita cuántos temas hemos avanzado, pero al finalizar la clase yo verifico eso, pongo acá los temas y ya se los envío al toque, se lo envío a Alicia y que por favor, le voy a pedir que por favor le pase al grupo para que ustedes tengan el calendario de las evaluaciones, ¿ya? La única forma que no cumplamos este calendario es, bueno, que haya ocurrido algo imprevisto, qué sé yo, que se haya caído el internet, o bueno, ¿no? Algo raro, ¿no? Que ojalá no ocurra. Y si ocurre, pues yo les aviso con tiempo, ¿no? O sea, por decirle, bueno, no creo, pero bueno, ojalá que no. Pero tratemos de que esto no cambie, ¿ya? Y si alguien tiene algún inconveniente, realmente igual, ¿no? Así, imprevisto, por favor hágamelo saber, ¿ya? Con tiempo, obviamente, ¿no? En el momento del examen, diga, mire, yo no puedo dar el examen por tal razón, ¿no? Pero que sea siempre dentro del marco de la honestidad, ¿no? Es decir, yo no quiero dar, así que voy a decir que yo no puedo dar porque estoy enfermo, y en realidad no está enfermo, ¿no? O no quiero dar porque estoy de viaje, y en realidad no está de viaje. Entonces, dentro del marco de la honestidad, y si realmente tenemos un inconveniente que nos impide estar, digamos, presentes en el examen, entonces, claro, se entiende, ¿no? Al menos yo no voy a dudar, obviamente, ¿no? Si alguien me dice, mire, estoy con problemas de salud o qué sé yo, o algún pariente, que ahora está muy común eso, pues entonces yo no voy a dudar, ¿no? Y obviamente se le va a dar otra oportunidad, pero que no sea, digamos, la regla, ¿no? Que eso sea la excepción para alguna persona, ¿no? Bueno, entonces, con ese cronograma nos vamos a quedar y vamos a compartir este examen o este calendario en el grupo, ¿ya? Entonces, vamos acá a poner horario de suelos, listo.
Ya, yo lo confirmo eso con los temas y después ya ustedes lo van a tener. Bueno, ¿algún otro comentario más? ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda, por favor? Pueden hacerlo ahora para ya después ingresar al último tema que nos toca avanzar hoy. ¿No hay nada? Disculpe, yo Sí. tengo una duda. ¿Habrá reuniones Meet en estos días de evaluación? No vamos a hacer ninguna, digamos, no vamos, o sea, usted me dice que si el lunes y el martes o el viernes y el miércoles. Todos los días de evaluación. Bueno, viernes. el lunes y martes no vamos a hacer absolutamente nada porque digamos que son horarios ajenos, entonces solamente ustedes dan el examen y listo, ¿no? El miércoles y el viernes yo voy a ver en función a algún problema que hubo o algo que había que conversar, yo les voy a comunicar con debida anticipación, ¿no? Le voy a decir, envío el examen y después del examen conectémonos, ¿no? Si es que es necesario o si es que, digamos, toca avanzar por los atrasos que hemos tenido por estos paros y qué sé yo, ¿no? Entonces voy a ver el calendario y si, digamos, nos da chance para poder alargar un poquito el calendario, pues no pasamos. Pero si no nos da, yo le voy a decir, después de dar el examen, se conectan, ¿ya? Pero eso es para el día viernes y miércoles, que son días de clases, ¿no? Pero no así para lunes y martes, solamente hay que dar el examen y ya. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, el tema que vamos a ver, ¿cuál sería? Porque solo nos han mandado hasta el 5 las diapositivas. A ver, yo tengo aquí la lista. A ver, vamos a ver acá. Miren, yo tengo aquí, no sé si ven ustedes, yo tengo todo esto, lo que he avanzado, ¿no? El 0, bueno, es la parte de introductiva, donde yo les he dicho de qué se trata la materia, eso obviamente no se evalúa. El 1 es la formación de suelos, el 2 es el levantamiento de suelos, el 3 es materia orgánica, el 4 es textura, el 5 es estructura, el 6 es densidad, el 7 es fase líquida y el 8 es color y temperatura del suelo. Son esos los temas que tendrían que tener ustedes. ¿Lo tienen o no? Tenemos hasta densidad, si no me equivoco. Ya, ¿la fase líquida no les pasó? No todavía. Ya, entonces si no les pasó, yo le voy a decir que le pase a Alicia y además esto otro, ¿no? O sea, fíjense aquí ya podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Son 8 temas que vamos a evaluar. Entonces, dividido entre 3, estaríamos hablando de 2, 3, 3, ¿no? O sea, 3, 3 y 2, ¿no? Nos vamos a ver eso, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, la primera evaluación seguramente puede ser de formación de suelos, levantamiento de suelos y materia orgánica, ¿no? Ingeniero, disculpe, son 9. ¿Cuál es? No, este es 1, formación de suelos, ¿no? Levantamiento de suelos es 1, es el 2. Este es un ejemplo. Materia orgánica son 3. Texturas son 4. Estructuras son 5. Densidad son 6. Fase líquida del suelo es 7 y hoy que vamos a avanzar, color y temperatura son 8. Ingeniero, ¿será que los puede enviar todos? Es que están con otros nombres y hay algunos que no están, por ejemplo, formación no está en el grupo. No, está tiene que estar. Tiene que estar. Clase 1 y es el introductorio. Tiene que ser esto, fíjense. O sea, puede ser que esté con otro rótulo el archivo, pero el contenido no me imagino que tiene, porque esto es lo que hemos visto, ¿no? Después el levantamiento de suelos es esto, que me imagino también tienen, que es esto con el GPS, trabajo de gabinete, muestreo del suelo, manejo de muestras. Después ya la materia orgánica, ¿no? Que me imagino también tienen esto que les he mostrado, todo lo que es materia orgánica. Después textura,
¿no? Aquí está textura, todo lo que hemos visto. Después estructura. Ahí está. Son las mismas diapositivas que yo las he enviado, por si acaso, ¿no? Densidad. Densidad del suelo. Todo eso. Después fase líquida, que es la última clase que hemos visto, donde está el perfil del suelo y todo eso, ¿no? Y hoy la clase de hoy, que sería esta, color y temperatura del suelo. Y sí están todas, lo único que falta es textura y los últimos dos, fase líquida y el que vamos a ver ahorita. Textura, esto no hay. No lo Sí, tienen. no lo tenemos. Ya, se lo paso textura y entonces estos tres más. Ya, no hay problema. Sí, por favor, gracias. Ya, listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más entonces? ¿Alguna otra consulta sobre el sistema de evaluaciones? Todo claro ya. Ya, bueno, entonces hoy día vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para explicarles un poquito de dos propiedades físicas del color, que es el color y el calor del suelo, ¿ya? Son temas muy cortitos, pero muy importantes porque nos da información que puede incidir en algunas otras propiedades físicas de la materia, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Bueno, ahí tenemos color y temperatura del suelo, color y calor, que es lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a empezar por el color. Fíjense, el color es una característica física que nos permite hacer o deducir algunas veces algunas características, ¿no? Por ejemplo, para lo primero que se utiliza el color es justamente para dividir las capas u horizontes del perfil del suelo, ¿no? Por ejemplo, verán ustedes acá, en base al color del suelo, pues nosotros podemos decir que aquí, por ejemplo, hay un suelo, hay una capa ahí, hay otra capa aquí, ¿no es cierto? Y hay otra capa aquí, ¿no? O acá lo mismo, ¿no? Aquí hay una capa, aquí hay una capa de transición, aquí hay otra capa ahí, aquí hay otra capa ahí, ¿no es cierto? Entonces, estoy haciendo la división, ¿en qué? En función al color. Ese color que asume, que adopta el suelo, el proceso, pues, la lógica. O sea que en función a los minerales que están predominando en el suelo, pues el suelo va a tener o va a adoptar un color, ¿no? También nos indica su edad. Fíjense la edad del suelo. Por ejemplo, cuando hablamos de composición mineralógica, estamos hablando, por ejemplo, de suelos que tienen color moteado, color café, por ejemplo, algo así, color café como esto que está aquí. Entonces eso nos quiere decir que tiene una elevada concentración de hierro, ¿no? Color de ese tipo. Después, su edad. Los suelos rojizos, no marrones, sino los suelos rojizos, nos indican que son oxisoles. ¿Qué significa oxisoles? Suelos o sea, muy viejos, o sea, de mucha evolución, o sea, han pasado por ellos varios procesos de evolución. Son suelos oxisoles. También nos indican los procesos edáficos, es decir, qué procesos de edafización, ¿no es cierto?, podían haber sucedido en el suelo. Por ejemplo, como tenemos nosotros acá, el color oscuro, por ejemplo, ¿no? El color oscuro es el proceso de la meteorización física y química de la materia orgánica, ¿no? Entonces, esa información que nosotros podemos sacar a partir del color, evidentemente tiene que ser corroborada por otros análisis. Por ejemplo, si yo digo, este color blanco acá, este color blanco es presencia de carbonatos o acumulación de carbonatos, perfecto. Pero no solamente el color blanco está ligado a los carbonatos, sino también pueden haber otros tipos de minerales u otro tipo de sales que están ligados al color blanco. Entonces, tendríamos que confirmar, ¿no es cierto?, a través de un análisis, ya sea cuantitativo o cualitativo,
de verificar si realmente ese color blanco corresponde a la acumulación de carbonatos, ¿no? Lo mismo acá, por ejemplo, acá este color marrón, digo, bueno, es una presencia de hierro. Perfecto, entonces, pero hay que confirmar el hierro, ¿no? Entonces habrá que hacer un análisis de la acidez intercambiable producida por hierro, por el material hierro, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros, digamos, podemos deducir a partir del color necesariamente debe de ser verificado a través de análisis cuantitativos o a través de análisis cualitativos, ¿no? Pero sin embargo, el color del suelo nos da a nosotros una tremenda ayuda para poder diferenciar las diferentes capas o los diferentes horizontes que forman el perfil del suelo. Bueno, esa es una de las razones, ¿no? Aquí está, por ejemplo, eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Permite diferenciar entre los distintos tipos de horizonte de un mismo perfil o de perfiles distintos del suelo, ¿no? Aquí está clarito, por ejemplo, cuando ustedes digo, bueno, hacemos la calicata, hacemos la excavación, decimos cuántas capas u horizontes tiene este suelo. Entonces, bueno, decimos acá hay una capa aquí, ¿cierto? Ahí hay una capa, aquí hay otra, ¿cierto? Aquí hay otra. Bueno, entonces estamos nosotros diferenciando a partir del color. ¿Ya? Ahora, obviamente, verán ustedes que las capas no siempre tienen un corte transversal, ¿no? Es decir, horizontal, ¿no? Pues acá, fíjense, aquí hay como una especie de cuña, ¿no es cierto?, de materias o de colores oscuros, ¿no? Obviamente que esto, por ejemplo, fíjense, el color oscuro está ligado a la materia orgánica, pero no siempre debe ser materia orgánica. ¿Por qué razón? Porque acá estamos hablando más o menos de una profundidad casi de 1 metro, ¿no? Entonces, evidentemente, la materia orgánica, no se olviden que esa actividad nos demuestra actividad de microorganismos. A 1 metro de profundidad, seguramente que se reduce drásticamente la presencia la presencia del oxígeno, ¿no? Por lo tanto, se debería dudar de que ese color oscuro representa materia orgánica. Me imagino que ese color oscuro en esa profundidad no es materia orgánica, sino es presencia de otro elemento que es el manganeso. Entonces, fíjense, si bien a nosotros nos da una idea, pero no podemos, digamos, ser absolutos en aseverar alguna presencia o correspondiente o la presencia aún de una sustancia química. Aquí con seguridad es reducción de manganeso, ¿no? Entonces, pero nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar los horizontes, ¿no? Ahora bien, el color también es usado para ver como un parámetro para ver la transformación antrópica del suelo. Y esto es más o menos lo que le decía la edad del suelo, ¿no? Entonces, en suelos donde no se manejan, donde no son laburados, donde no son trabajados, entonces el color del suelo original, pues nos indica que ese tipo de suelo tiene una gran evolución. Por ejemplo, los suelos una data bastante larga, o sea, son antiguos, son suelos, son oxisoles. El término oxisol es un término que se utiliza en la taxonomía de suelos para referirnos a suelos antiguos, ¿de acuerdo? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, toda la parte de la Chiquitanía, ¿no es cierto? Si han viajado alguna vez a la Chiquitanía, desde Concepción, San Javier, toda esa parte ahí, son colores rojos, ¿no? Claro, eso corresponde, por ejemplo, a lo que geológicamente nosotros conocemos como el escudo brasilero, ¿no? O también conocido como el escudo precámbico. Entonces, claro, ya ahí estamos hablando de suelos antiguos, de suelos viejos, ¿no? De oxisoles. Entonces, aquí en Santa Cruz tenemos. Ahora, los colores claros o relativamente claros nos indican también de que son suelos con poca evolución, con poco proceso de meteorización. Como por ejemplo acá podemos ver, ¿no? Aquí hay suelos claros. Estos suelos quiere decir que son relativamente nuevos. Ojo, cuando yo digo relativamente nuevos, no me estoy refiriendo a años, ¿no? Mínimamente me tendría que estar refiriendo a décadas. Y quizás en el mejor de los casos a centenas o a centenares, ¿no? Es decir, 10 años, 100 años, ¿no? Y entonces ahí estamos diciendo son relativamente nuevos, o sea, un suelo relativamente de 100 años, sí,
porque no se olviden que la evolución del suelo lleva miles de años, ¿no? Darles un dato nada más, que creo que ya se lo he dado. Recuperar un grosor de una capa superficial de más o menos 10 centímetros, de acuerdo a las condiciones favorables que pueden ocurrir en ese suelo, pues lleva más o menos una data de 100 años a recuperar. 10 centímetros, imagínense. Entonces, claro, estamos hablando de varios años cuando yo digo relativamente nuevos, ¿no? Ahora, dice también que el color del suelo es un indicador de la transformación antrópica del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, aquí pueden haber suelos claros, ¿no es cierto? Y claro, si nosotros vemos la génesis de estos suelos, evidentemente corresponden a este color. Pero la actividad antrópica, que viene a ser aquí la actividad humana, pues hace que cambien esos suelos, ese color del suelo. ¿Y cómo hacen que cambie? Pues finalmente por el trabajo que hacen ellos, ¿no? Y cuando uno hace este tipo de trabajos, fíjense aquí en montaña, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una fotografía que me imagino esta es una minga, ¿no es cierto?, que es muy común en todas las comunidades a nivel mundial. Cuando una comunidad, pues, digamos, realiza una actividad conjunta, todos quienes trabajan en la comunidad trabajan en esa actividad. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una actividad de formación de terrazas. Esta es una zona de mucha pendiente, y entonces aquí están haciendo terrazas de formación o terrazas de banco, ¿no? Entonces una terraza de banco es algo así. Por ejemplo, esta es la montaña, supongamos que esta es la montaña, y entonces si yo uso esta montaña para hacer producción de alimento, entonces tiende a erosionarse, a degradarse fácilmente esta montaña. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es hacer cortes, ¿no es cierto?, que me permitan a mí utilizar esta montaña en forma de bancales, o se llaman terrazas de banco. Entonces, supongamos que aquí era la pendiente, ¿no es cierto? Entonces hay que retirar todo este suelo para generar este banco o esa terraza. Entonces, por ejemplo, aquí es una de esas actividades, ¿no? Y claro, para que esta terraza sea productiva, pues hay que ingresarle bastante materia orgánica. Y entonces, claro, ahí nosotros podemos darnos cuenta de que si hacemos una calicata aquí, pues es blanco el suelo o es claro, y en la parte superficial seguramente que va a cambiar a color oscuro. ¿Pero por qué? Es por el uso que le ha dado, en este caso, la humanidad o el humano o la persona que está trabajando el suelo, ¿no? Entonces, eso es un indicador, por ejemplo, de que puede... Pero el color es un indicador de la actividad antrópica en el suelo, ¿no? Entonces, mientras más la persona o la gente, el humano, trabaje el suelo, pues puede cambiar el color, ya sea en forma favorable o desfavorable. Ustedes dirían, ¿qué es un cambio favorable? Pues un cambio favorable es que estos suelos de color claro, pues los transformemos, los cambiemos a color oscuro. Y la única forma de hacer ese cambio es evidentemente incrementando el porcentaje de materia orgánica en el suelo. Hay una práctica que se utiliza, ¿no es cierto?, que es una técnica que lo han desarrollado allá por Francia. Es una técnica se llaman técnicas biointensivas, ¿no? Fíjense el término que le dan, biointensivas, quiere decir que ahí priorizan la actividad biológica. ¿Para qué? Para generar un uso intensivo del suelo. Cuando digo uso intensivo, significa, digamos, producir una gran cantidad de biomasa en pequeña superficie. Eso significa intensivo. Y para producir eso, entonces se genera una alta actividad biológica. Y al realizar una alta actividad biológica, entonces tenemos que incrementar la materia orgánica del suelo. Entonces, ¿en qué consiste eso? Por ejemplo, ¿no?, para darles una idea de la transformación antrópica del suelo. Entonces, supongamos que esta es la superficie del suelo. Según esa técnica biointensiva, si yo quiero hacer uso de una parcelita, digamos, qué sé yo, de unos 10 metros por 80 o 10 por 1 o 30 por 1, lo que ustedes quieran. Entonces, la idea es que tenemos que excavar aquí. Tenemos que excavar. Entonces, una excavación que debe alcanzar, por lo menos, según la técnica, hasta 1 metro. No, 1 metro. Si ustedes lo hacen menos, está bien, pero si lo hacen mucho, digamos 1,20, ya no es necesario. Hasta 1 metro. Eso es lo ideal. Ahora, si ustedes lo hacen 80, 40, pues está bien, pero digamos que no es lo ideal.
Entonces, en esta excavación se va introduciendo, fíjense, materia orgánica. Es como hacer un compost, pero no es compost, ¿no? Materia orgánica. ¿Y qué materia orgánica? Todo lo que sacamos de digamos, del rastrojo, ¿no? O sea, de lo que se limpia, todo eso. O rastrojo de cultivo. Y después se echa suelo. Después otra vez materia orgánica. Y otra vez suelo. Y así haciendo capas, materia orgánica, suelo, ¿no? Y materia orgánica obviamente sin descomponer, ¿no? Y entonces, esto con el tiempo, esto es una descomposición relativamente rápida, pues genera una capa aprovechable de más o menos unos 80 a 70 a 80 centímetros, en el mejor de los casos, y digamos, en un caso no tan exitoso, entre 40 a 50 centímetros de profundidad efectiva. Y entonces eso quiere decir que las raíces tienen y en algunos casos le agregan abonos verdes, ¿no es cierto? Y entonces aquí se genera una tremenda capa fértil. Y en algunos otros casos le agregan químicos, o sea, fertilizantes químicos. Y entonces, en otras palabras, aquí hay una tremenda alimentación, ¿no? Tremenda cantidad de nutrientes. Entonces, sin hacer esto, fíjense, sin hacer esto, en la misma superficie, podemos cultivar, por ejemplo, lechugas, se me ocurre, ¿no? Y de acuerdo a la fertilidad baja del suelo, pues podemos poner aquí una lechuga, 2 lechugas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos que 30 plantitas de lechuga. Perfecto. Haciendo este trabajo en la misma superficie, según esa técnica biointensiva, esto se multiplica por 4 veces la capacidad productiva. Entonces, esto estamos hablando, ya no vamos a tener 30, vamos a tener 120 plantitas. ¿No? 120 plantitas. Entonces, eso es lo que se llama biointensivo. ¿De acuerdo? Bueno, hay un factor de 3 y de 4, ¿no? Entonces, eso está en función a la característica inicial del suelo, es decir, qué tanto de materia orgánica le estamos echando o qué tanto estamos modificando esto. Pero el factor mayor es 4, ¿ya? Y entonces ahí se produce una tremenda cantidad de biomasa. Por ejemplo, esto en el Vallecito, en la materia de olericultura y horticultura lo hacen, ¿no? Y el profesor que enseña eso en una feria así, digamos, de fin de semestre, asistimos todos a esa feria y nos indicó una cosa interesante. En una tarea, por ejemplo, él decía, yo produzco, qué sé yo, 5 toneladas de lechuga y en esta parcelita, que no es ni siquiera el 10% de la tarea, pues estamos cerca de más o menos el 30% de producción de una tarea. O sea, ahí está utilizando el factor de 3. ¿No? Entonces, bueno, hay buenos estudios sobre eso, el biointensivo, si alguien tiene interés, pues puede leerlo, y ahí tenemos las actividades biointensivas que justamente están relacionadas con la transformación antrópica del suelo. Hacer esta excavación, poner materia orgánica y demás cosas, realmente es hacer una tremenda transformación edafológica, ¿no? Bueno, el color, entonces, también les había dicho yo que tiene un indicador, ¿no es cierto? No es absoluto esto, vuelvo a reiterar, sino es una cosa que nos puede dar un indicio de qué es lo que puede tener el suelo de acuerdo al color. Por ejemplo, color oscuro y negro, colores oscuros y negros, por lo general está relacionado, acá lo vamos a ver, está relacionado a materia orgánica, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de materia orgánica a una profundidad, digamos, por ejemplo, acá no más de 40 centímetros, ¿no? Ahí ya, digamos que sí, porque aquí sí hay aireación, todo. Pero si vemos materia orgánica a más de abajo, por ejemplo, aquí todo este suelo, ¿no? Esto, por ejemplo, no es un suelo mineral, este es un suelo turboso, ¿no? Ustedes recordarán que los suelos se clasifican en suelos minerales y suelos turbosos. En los suelos minerales, la materia orgánica, evidentemente, está alrededor del 5%, pero en suelos turbosos, fíjense, está a un elevado porcentaje. O sea, prácticamente es pura materia orgánica. Casi no hay mineral ahí, ¿no? Hay suelos turbosos en los cuales hay 70-80% de materia orgánica. Pero bueno, en ese caso es otra cosa, ¿no? Ya no es solamente el color del suelo, sino ya está ahí referido a la génesis del suelo, ¿no?
Bueno, también el color oscuro dice que se localiza en nódulos y películas que les atribuye a compuesto de hierro, ¿no? Compuesto de hierro y sobre todo manganeso, ¿ves? Lo que yo les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en la anterior diapositiva acá les decía yo esto, ¿no? Esto no creo que sea materia orgánica, ¿no? Esto tiende a ser más acumulación de manganeso. Entonces, ahí estamos, digamos, el indicio. Ahora, claro, si alguien me dice, ¿será cierto? Bueno, yo estoy hablando en base a dos cosas. Uno, en base a un criterio técnico y el otro, quizás a una experiencia que tenemos, ¿no? Ahora, claro, eso evidentemente es de acuerdo a la observación, porque aquí yo estoy viendo una fotografía, ¿no? Yo estoy viendo aquí una fotografía, pero si estuviésemos en el lugar, estuviéramos en el in situ, entonces ahí sí ya uno ve exactamente qué es. Y entonces, sin duda, uno puede decir, sí, es manganeso, ¿no? Ahora yo estoy induciendo que puede ser manganeso, pero si estuviera allá, seguramente que mi error disminuye mucho menos, ¿no? Y entonces, bueno, pero a pesar de eso, hay que verificarlo, ¿no? Sacamos una muestra y hacemos un análisis cualitativo de identificación del manganeso, ¿no? Porque no estamos diciendo cuánto de manganeso hay, solamente estamos diciendo que es manganeso y hay que verificar lo que sea manganeso. Bueno, entonces eso es lo que nos indica el color oscuro, ¿ya? Entonces, materia orgánica, manganeso. Hierro, ustedes dirán, ¿pero por qué hierro? Resulta que el hierro, si ustedes pueden observar, claro que es muy difícil observar porque la reacción de la oxidación del hierro es bastante largo, pero si ustedes, por ejemplo, ven el proceso de oxidación de un clavo que tiene una buena cantidad de hierro, cuando se oxida, ¿no es cierto? Quizás nosotros ya lo vemos la parte casi final del proceso de oxidación. Lo vemos al hierro ya de color amarillo, ¿no? O de color ladrillo. Y decimos, ah, caramba, se ha oxidado el hierro. Pero evidentemente ese proceso de oxidación es evidentemente el valor máximo de oxidación. No se olviden que el hierro, cuando está como clavo, por ejemplo, está como hierro 0, ¿no? Y se puede oxidar a hierro más 2 y se puede oxidar a hierro más 3. Lo que nosotros observamos, ese color, del color ladrillo, es hierro más 3. Entonces estamos hablando de óxido férrico. Ahora, si tenemos la oportunidad de ver una etapa intermedia, que es más o menos un color, yendo de color oscuro a yendo a color ladrillo, sería el óxido ferroso, ¿no? Pero para iniciar ese proceso de oxidación, lo primero que se hace es oscurecerse el clavo. Ese proceso de oscurecerse está relacionado con ese color. Entonces, cuando está el hierro en ese proceso de inicios de oxidación, se oscurece y entonces decimos, sí, señor, es hierro que puede haber ahí. Pero tendríamos que estar, digamos, muy precisos en indicar que es el proceso inicial de oxidación de hierro, ¿no? Pero, en forma general, esto se utiliza para materia orgánica y para manganeso. Ahora, los colores claros y blancos, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Generalmente estos colores están ligados a la presencia de sales. ¿Ya? Sales. Ustedes saben que las sales, con excepciones algunas, como por ejemplo sulfato de cobre, cromato de potasio, dicromato, ¿no? Sales de cromato, dicromato y cobre, digamos que son las sales de colores, ¿no? Por ejemplo, el anaranjado, el azul, el amarillo, el manganeso, que es el color violeta. Bueno, hay algunos elementos que cuando forman sales tienen un color diferente, ¿no? Pero gran parte de las sales son de color blanco. Por ejemplo, si yo les muestro carbonato de calcio blanco, cloruro de sodio blanco, cloruro de potasio blanco, ¿no? Nitrato de potasio blanco, o sea, la mayoría de sales, ¿no es cierto? La mayoría de las sales son de color blanco. Entonces, los colores blancos y claros están ligados a la presencia de sales. Entonces, acá nosotros decimos, sí, aquí hay sal, aquí también hay sal, ¿sí? Y aquí también hay sal. Listo. Ahora, ¿qué sales? Eso ya no, eso ya tendríamos que estar medio como adivinando, ¿no? Porque
que pueden ser, por ejemplo, fíjense, carbonato de calcio, magnesio o sulfato de calcio u otras sales solubles. Pero estamos hablando, cuando digamos otras sales solubles, estamos abriendo el abanico, ¿no? De cualquier, que puede ser cualquier tipo de sal. Entonces, evidentemente, ya aquí, cuando veamos, por ejemplo, la salinidad, ahí vamos a ver que hay sales de diferente grado de solubilidad y de diferente facilidad en su formación, ¿no? O sea, por ejemplo, si las sales de más fácil de formar, que se forman mucho más fácilmente en el suelo, son las sales de carbonato, son las sales de cloruro, ¿no? Entonces, podemos decir fácilmente acá que pueden ser sales de carbonato, de cloruro, de sodio, de potasio, qué sé yo, ¿no? Pero no podemos nosotros arriesgarnos a decir sí son. Ahí tenemos que hacer un análisis cualitativo, ¿no? Que nos indica a nosotros o que nos asegura realmente que nuestra sal pues es o corresponde al metal que nosotros estamos indicando, ¿no? Entonces, los colores claros en forma general son representaciones de sales, ¿de acuerdo? Bueno, y acá ustedes dirán, ¿y cómo que aquí hay sal y aquí no hay sal, ¿no? O sea, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Fíjense, aquí hay, vamos a poner con, este es un proceso, por ejemplo, de lixiviación y de evaporación del agua. O sea, fíjense, aquí verán que aquí hay un color blanco, ¿no es cierto? Y aquí hay un color blanco también, y aquí hay un color donde no hay sales, ¿no? O sea, no hay muchas, aunque por acá, digamos, sí podría haber. Y entonces uno dice, ¿cómo apareció esto aquí sin sales? ¿No? Esto es producto del movimiento del agua en el suelo. Aquí las sales han llegado, hay dos causales aquí, pueden haber dos causales. Uno a partir del nivel freático que trajo sales acá, quiere decir entonces que estos suelos tienen un elevado nivel freático, y las sales, el agua trae sales, y cuando se retira, se va el agua y se quedan las sales cristalizadas. Esa puede ser una causa. Ahora, aquí, ¿cómo llegaron aquí las sales? Aquí lo mismo, hay dos causales. Uno, que haya llegado aquí un periodo de inundación, ¿no es cierto?, de sales, y me imagino que por lo que yo veo aquí, la textura es un suelo bastante arcilloso. Entonces aquí se acumuló agua, aquí arriba, y esa agua pues aumentó la concentración de sales, pero de todas formas, a pesar de ser arcilloso, esto se infiltra. Y entonces las sales van quedando acá abajo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está la mayor concentración de sales. ¿Y por qué aquí no hay? Porque aquí ha sufrido un proceso de lixiviación. Ahora, en algún momento dado, ¿no es cierto?, en función de las condiciones climáticas, estas sales pueden salir aquí y además pueden salir aquí. ¿Cuándo se va a ver eso? Cuando este suelo esté sin cobertura. Por ejemplo, ahorita, vamos a borrarlo. Esto ya es obviamente un tema de salinidad, pero bueno, les voy adelantando, porque no se olviden, como les decía yo, no se puede ver una característica sin ver las otras, ¿no? Esto entonces en algún momento puede llegar aquí y otro puede llegar acá. Pero ¿cuándo nosotros lo vamos a visualizar el suelo? ¿Cuándo vamos a ver esa afloración de la sal en la superficie del suelo? Cuando saquemos la cobertura. Cuando sacamos la cobertura, entonces ahí sí la evaporación es total y entonces la sal puede llegar acá y aquí arriba vamos a ver sales cristalizadas totalmente. Entonces, esto es producto del movimiento del agua en el suelo, ¿no? Entonces, estas sales se van a mover porque el agua se está moviendo en el perfil del suelo. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay una distribución uniforme de las sales, ¿no? Hay zonas donde pues ha ido más, ha profundizado mayormente la sal y otras que no. Y esto es igual, por el movimiento del agua en el suelo, ¿no? Bueno, entonces los colores blancos son sales. Ahora, los colores pardos amarillentos, estos sí ya están más relacionados a este material, que sería en este caso, vamos a ver, en este caso, hidratos u óxidos de hierro. Eso, ¿no? Entonces ya vemos este color así, ¿no? Marrón, amarillento. Y este es el color que nosotros vemos, fíjense, cuando vemos un clavo oxidado, ¿no? Este es el color que vemos. Entonces, bueno, si vemos eso, entonces óxido de hierro, ¿no? Se ha oxidado el hierro. Y también
en algunos casos, ¿no es cierto? Acá fíjense, está en algunos casos estos colores pardos amarillentos, de alguna manera también acá se pueden ver, se mezclan con algo de materia orgánica. O sea, quiere decir que dentro de la materia orgánica puede haber ese color, el hierro, y entonces ese hierro le da origen a ese color más o menos amarillento pardo dentro de la materia orgánica. Entonces aquí decimos, hay oscuro, pero hay manchas de color pardo. Entonces quiere decir que hay hierro. Y esta es una muestra, por ejemplo, de un suelo con un nivel freático relativamente elevado. Fíjense, acá debe haber una profundidad no más de 1,20, ¿no? De profundidad. Y fíjense aquí, ¿no? Cómo el nivel freático está presente. Este es el nivel freático. ¿No? Ahí está el nivel freático. Entonces, con seguridad, este nivel freático puede tender a subir, ¿no? Y también puede tender a bajar. Entonces, cuando sube, en el suelo donde hay hierro, a ese hierro lo oxida, y entonces producto de eso es esto, ¿no? Y esto también se conoce con el nombre técnico de moteado. Cuando uno ve estas manchas aquí, por ejemplo, aquí este nivel freático llega fácilmente hasta aquí, ¿no? Porque hasta ahí llega el proceso de oxidación del hierro. Entonces, en algunos casos, el color del suelo no está así como aquí, por ejemplo, homogéneo, ¿no? Todo el mismo color, no. En algunos casos hay colores moteados, vamos a ver más adelante quizás, bueno, no veo más adelante. Aquí, por ejemplo, ¿no? No está el color homogenizado totalmente, ¿no? Entonces aquí están, por ejemplo, algún moteado, por acá está otro moteado. No está totalmente el color distribuido homogéneamente en todo el perfil. Entonces, cuando tenemos así, nosotros a esto lo llamamos moteados, ¿ya? Entonces, si alguna vez ustedes leen en algún libro, hay presencia en el perfil de moteo o partes moteados, entonces quiere decir que son óxidos de hierro, ¿ya? Entonces, los colores pardos amarillentos, óxido de hierro, y los rojizos, ¿no es cierto? Los rojizos ya están seguramente óxidos férricos, ¿no? O como la hematita, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, estos suelos se ven favorecidos en climas cálidos con estaciones de intensa y larga sequía, ¿no? Bueno, también podemos relacionar, si quieren, el color rojo con un buen drenaje del suelo, lo que permite que la existencia de condiciones oxidantes para formar óxidos, ¿no? Pues también, bueno, la formación de óxidos justamente es la presencia de agua, entonces tiene que haber un buen recorrido, una buena facilidad de recorrido del agua, ¿no? Ahora, también hay, por ejemplo, los suelos grises, ¿no? Los suelos grises son, acá, digamos, son indicadores de esto, de procesos de reducción y oxidación. Vamos a poner acá. Aquí. Por ejemplo, reducción. Entonces, estos colores grises aquí, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, materia orgánica, no. Con seguridad que no. Materia orgánica puede ser aquí arriba, ¿no? Pero aquí ya no. Entonces, si hay ese color y no es materia orgánica, entonces estamos hablando de que aquí ocurre por proceso de reducción, ¿no? Y estos moteados, proceso de oxidación. Entonces, bueno, aquí este colores nos indica ese proceso. Esto ya es una parte de los procesos de meteorización química, ¿no? Proceso de oxidación y reducción, ¿no? Y claro, estos procesos de oxidación y reducción es por la presencia permanente de agua, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de los suelos encharcados o de lo que se llaman en términos técnicos también un suelo anegado. Cuando tenemos un suelo anegado, ¿qué es un suelo anegado?